La filosofía de Roman Frege se sitúa en el ámbito de la filosofía de la ciencia contemporánea con un foco muy claro: entender qué son realmente los modelos científicos y cómo representan el mundo. Su trabajo cuestiona ideas intuitivas sobre la relación entre teoría, modelo y realidad, proponiendo una visión más matizada y en cierto sentido más flexible. Uno de los núcleos de su pensamiento es la idea de que los modelos científicos no son simples copias de la realidad. Tradicionalmente se ha pensado que un buen modelo es aquel que refleja fielmente el mundo. Frege, sin embargo, sostiene que los modelos funcionan más bien como construcciones idealizadas que incluyen simplificaciones, suposiciones irreales e incluso elementos ficticios. Por ejemplo, en física o economía, muchos modelos suponen condiciones que nunca se dan exactamente en el mundo real. Aun así, estos modelos siguen siendo útiles. Para explicar esto, Frege ha desarrollado, junto con otros filósofos, una teoría basada en el concepto de representación. Inspirándose parcialmente en ideas de Nelson Goodman, propone que un modelo representa un sistema no porque se parezca a él en todos sus aspectos, sino porque existe una relación interpretativa establecida por los científicos. Es decir, la representación no es solo una cuestión de similitud objetiva, sino también de cómo usamos y entendemos el modelo. Otro aspecto también importante en su filosofía es el papel de la ficción. Frege ha defendido que muchos modelos científicos pueden entenderse como ficciones en un sentido técnico, no son verdaderos en sentido literal, pero permiten explorar escenarios, hacer predicciones y generar conocimiento. Esta idea no implica que la ciencia sea inventada o arbitraria, sino que utiliza herramientas imaginativas para acceder a la realidad de forma indirecta. Además, ha trabajado en problemas relacionados con la incertidumbre y el caos, analizando cómo los científicos manejan sistemas complejos donde la predicción exacta es imposible. En estos casos, los modelos no buscan exactitud absoluta, sino capturar patrones generales o comportamientos probabilísticos. En conjunto, la filosofía de Roman Frege redefine la relación entre ciencia y verdad. En lugar de ver la ciencia como una descripción perfectamente fiel del mundo, la presenta como una actividad que construye representaciones útiles, a veces idealizadas o ficticias, pero profundamente informativas. Su enfoque permite comprender mejor cómo la ciencia puede ser efectiva incluso cuando sus herramientas no son literalmente verdaderas, ampliando así nuestra concepción del conocimiento científico.